Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video veremos cosas interesantes sobre ese dios antiguo visto en el final de Ul, así que y sin nada más que decir, comencemos. Antes de ir directo a lo que nos interesa, deberíamos tratar el tema de Zero Luza. Veamos a este mismo con Super Feline verdadero. Zero Luza, el jefe final de Uncanny Legends, quien aparece en el último capítulo de Ul, titulado como Bosque Sagrado. Como su propia descripción lo indica, absorbió toda la energía que compone todas las cosas, que podríamos decir que provienen del árbol divino. Teniendo en cuenta también que Luza fue considerado como el origen de la humanidad, mencionado en la descripción de Apelor Luza, la versión mastodonte de Luza, para luego convertirse en Zero Luza luego de absorber la energía de todas las cosas y despertar su verdadero poder. True Super Feline puede considerarse como un complemento de Zero Luza, debido a que True Super Feline es una encarnación rápida y pequeña de la humanidad catificada, cuya descripción japonesa dice que aparece al final del eterno retorno, mientras que Zero Luza es un antepasado lento e imponente de la humanidad, encontrado en el pasado antiguo, justo después de la humanidad catificada. El árbol divino es el poder sagrado de donde Zero Luza obtuvo el poder, y de eso estamos asegurados. Zero Luza el origen de la humanidad, entonces, los gatos probablemente tienen como objetivo convertir al antepasado de la humanidad en uno de su especie o reemplazarlo por uno de ellos, para que los gatos sean la especie dominante en lugar de los humanos en el presente. El ECAT que desbloqueamos daría con una respuesta, pudo o no haber funcionado según el final de Ul. Luego de la batalla de Zero Luza, es donde vamos a lo que vinimos, así que, vayamos a ello. Donde se nos hace mención a ese tal dios antiguo. Bueno, para eso debemos irnos al final de Uncanny Legends, donde se menciona lo siguiente. Después, un dios antiguo brotó de un árbol dorado y proclamó: te recomiendo que busques a otro sabio venido de otro mundo. De la inestable energía del cielo de la noche, sacó una lata de cat food y se marchó. Con esto, podemos tener en cuenta algo importante. Primero, ese dios antiguo fue quien guió a los gatos al mundo cero en busca de un sabio, saliendo del árbol dorado. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues, hemos tenido información nueva y fresca sobre este dios antiguo del final de Ul, la cual es importante que veamos a consideración. Luego de completar todos los subcapítulos de Uncanny Legends en 4 coronas, nos enfrentaremos al verdadero jefe final de Ul. Salida del árbol dorado de energía vital, aparece la Doctora Nova, apareciendo en el mismo stage de Zero Luza, Bosque Sagrado, aunque ahora debería de llamarse Bosque Muerto, ya que el mapa del nivel aparenta en su totalidad eso. La caída de Zero Luza hace que la Doctora Nova haga aparición hacia los gatos, para hablarles de un tal sabio de otro mundo. Sumado al fondo del stage, el árbol sagrado está muerto en su totalidad, sin ningún pétalo de oro como lo vimos en la batalla de Luza. Ese poder divino o sagrado que alguna vez estuvo ahí, ahora había desaparecido, pero no solo con el árbol divino, sino que los demás árboles también están pelados y muertos. Fíjate nomás. Ahora mira en el centro de lo que alguna vez fue el árbol sagrado. Parece haber algún tipo de hueco de donde salió, con un estilo humanoide. Podríamos dirigirnos directamente en que la culpable fue Nova. Después de todo, ella tiene un estilo humanoide. Además, parece que ella se hizo una con el árbol sagrado. Fíjate en su diseño. La parte superior hace recordar al árbol visto en el nivel de Luza, sumado al color dorado y los pétalos saliendo. Podríamos decir que ella es ahora quien absorbió todo y por completo el poder sagrado del árbol, logrando consumir todo el poder en un cuerpo. El nombre de la Doctora Nova la llama como un sabio de la vida, lo que tiene sentido a decir verdad. Si leemos su descripción nos enteramos de más cosas interesantes. En esta se menciona un despojo de su antiguo yo. Esta investigadora llegó al mundo antiguo con el objetivo de crear una vida perfecta que superara a la humanidad. Después de guiar al ejército de los gatos a otra dimensión, perdió su yo en el cristal durante sus estudios. Bueno, se habla de la creación de una vida perfecta que superara a la humanidad proveniente de Zero Luza, que como dijimos anteriormente, él es el origen de la humanidad. Se la hace llamar como una investigadora con una creación de vida perfecta. En su propia descripción se menciona que llegó al mundo de los antiguos, en este caso, las reliquias, por lo que a fuerza vino de otra parte fuera del mundo, lo cual no es para nada loco de
pensar si nos damos cuenta que ella es un enemigo sabio. Así es, los sabios son provenientes al mundo cero, y es ella quien manda a los gatos a ese mundo, quizás con algo en mente, pero de ninguna forma esto es una casualidad. Hablando de que ella es un enemigo sabio, podríamos decir que ella fue quien selló a Golem Fish, como se menciona en su descripción. Fue sellado en el fondo del océano por un sabio. Se rumorea que está flotando en la superficie. Aunque no tenemos nada confirmado, tendría sentido que haya sido ella, ya que no sabemos con exactitud hace cuánto tiempo llegó al reino de los antiguos. Es probable que luego de derrotar a Zero Luza, nos enfrentemos a ella, y una vez que le ganamos ella se une a nosotros, y sus descripciones en ambas formas indican lo siguiente. En primera forma nos menciona una investigadora que trabaja con el ejército de gatos para profundizar su comprensión de la vida llamada gatos. Mientras que en segunda forma indica lo siguiente. Una investigadora genio que aspira a crear un mundo en el que haya gatos en el trabajo o en la escuela. Entonces, ella será la que creará un mundo donde los gatos sean todo, por así decirlo. También, es importante aclarar que una vez dentro de nuestro equipo, el poder divino que tenía del árbol sagrado desaparece casi en su totalidad, aunque parece que todavía esparce un poco de poder sagrado, si te fijas bien en ella. Para terminar con esto, me gustaría mencionar algo interesante. Si te fijaste, ella no tiene rostro al igual que Soractes, quizás por ser algún tipo de deidades. Entonces, luego de la derrota de Zero Luza, Nova absorbió todo el poder divino del árbol sagrado y se hizo una con el árbol, con el fin de crear una vida perfecta, que sea mejor que la humanidad, para luego guiar a los gatos al mundo cero en busca de un tal sabio. Mientras que una vez dentro de nosotros prepara una vida donde los gatos sean todo, así como el Cat Army desea. Ella es el dios antiguo que proclamó del árbol sagrado en el final de Ul. Esto no queda acá, ya que con ella en esta versión también nos dieron con la llegada de la invasión de IDNE. Desbloqueado una vez que acabes todo un Cani Legends en una corona, apareciendo en el subcapítulo 36 de Ul, Ancient Forest Labyrinth, en el stage final, de Face of God. No se puede decir con certeza si el escenario fue elegido solo porque coincide con el mapa del laboratorio de reliquias, que es aquí donde aparece por primera vez, o por algo más. La descripción de Goron Reliquia menciona lo siguiente. La tímida tribu de Goron habita en las profundidades del bosque. La tribu posee poderes heredados de los dioses antiguos a través de máscaras. Se mencionan dioses antiguos, ¿podría estar relacionada la doctora Nova en todo esto? Después de todo, ella es el dios que sale del árbol sagrado después de la derrota de Zero Luza y quien nos guía al mundo cero, ¿verdad? El nuevo estilo de Eidie es un poco distinto, pareciendo más humanoide a como se veía al principio, siendo que ahora aparecerán en grandes multitudes y muchas más copias de esta misma. No hay mucho que decir en este aspecto, pero su descripción nos menciona algo que nos va a interesar. Sujeto número no identificado. Condición: inestable paleobacteria detectada. Energía de combate: inmensurable, tiene la característica de multiplicarse, con prioridad de preservar la especie. El nacimiento de la vida perfecta, el sincero deseo del maestro, se acerca. Bueno, primero que nada, característica de multiplicarse, esto cobra sentido por el spam constante que tiene el nivel, a diferencia de su primera aparición donde aparecía una sola vez, pero sus estadísticas se volvieron menores, pero obtuvo la inmunidad a las oleadas y surge, pero perdió su aumento de daño. Es obvio pensar que el primer id evolucionó de alguna forma misteriosa a esta forma, pero hay un problema. En la primera aparición estamos en el presente, mientras que en esta estamos en el pasado, entonces, realmente son el mismo, pero puede ser que en realidad la primera forma en realidad haya sido modificada por el laboratorio de reliquias, mientras que la id de Ul puede ser la forma base, aunque dudo mucho de esta teoría, así que descartémosla por el momento. Volviendo al tema de la descripción, se menciona a un tal maestro, quien habla del nacimiento de la vida perfecta. ¿Quién es este maestro? En pocas palabras, fácilmente hablamos de la doctora Nova, ella es quien hablaba de hacer una vida perfecta. Entonces, si lo pensamos de esta forma, Idi pudo haber sido creado y estudiado por Nova. Después de todo, ella es una investigadora y doctora como indica su propio nombre, con un gran impacto, ya que si quiere crear una vida perfecta, entonces como no podría crear una forma de vida paleobacterial, así que el hecho de que ella sea la dueña de las iris no es una locura a pensar.